Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. No hay mejor lugar que estar en los atrios del Señor, donde Él nos da nuevas fuerzas. Vamos a ir a la palabra de Primera de Reyes, capítulo 1. Amén. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Ya me ganaron todos. Será porque leen bastante la Biblia. Gloria a Dios. Gloria. Déjenme estaciono. Bien. Primera de Reyes, capítulo 1. Voy a leer del versículo 1 al 13. ¿Ya lo tiene el pueblo? Amén. La palabra de Dios se lee con la bendición de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, conforme está escrita. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi rey el Señor. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron en Abisag, Sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón, disculpen mi español, y había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abitar, los cuales ayudaban a Adonías, pero el sacerdote Sadoc y Benaya, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simaí, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Sohelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidió a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidió al profeta Natán, ni a Benaria, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Hagit, sin saberlo David nuestro Señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, rey señor mío, ¿no juraste que tu sierva, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Gloria a Dios. Le quiero pedir al pastor que por favor ore por la palabra. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te doy las gracias, Señor. Bendice las palabras, Señor. Bendice
oh Dios, a ti te damos las gracias, a ti te damos la gloria y las alabanzas a ti, Padre. Bendícenos, Señor Todopoderoso, santifica nuestra vida y que podamos ver tanta gloria el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias. Y el pueblo dice, amén. Pueden tomar asiento. Salude al que está al par suyo, dígale bienvenida a la casa del Señor. Si usted se fija, esta palabra nos está diciendo que el rey que gobernaba al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, había ya envejecido a un punto que el rey ya no podía ni siquiera cuidarse de sí mismo, ¿verdad? So, si venía algo al pueblo de Dios, él no se iba a poder levantar a guerrear, ¿verdad?, contra esa batalla. Tendría que usar a su ejército, pero él ya estaba envejecido. Viendo esto, su hijo Adonías quiso tomar ventaja y tomar un ministerio que no se le había apuntado de parte de Dios. Bendito sea el nombre de Jehová. Cuando él vio y analizó, él no quiso ser, fue desobediente. No solamente practicó una desobediencia al reino, ¿verdad?, terrenal, pero más que nada sabemos que en ese tiempo el Jehová que le servimos, Jehová de los ejércitos, él apuntaba y decía qué se había de hacer. Siempre ponía a un siervo de Dios que guiara al pueblo suyo. Y este hombre, Adonías, joven, gran rebelde, quiso hacer una cosa en desobediencia. Pero usted tiene que analizar que el Señor Dios no va a poner a un rebelde a llevar la obra de él. Primeramente, porque si usted se fija, Adonías hizo una cosa. Cuando él hizo su sacrificio, convidió a quienes, convidió a los capitanes del ejército de David, pero no convidió a los ungidos de Jehová. ¿Por qué? Porque le iban a estorbar su pecado. Si usted ha estudiado esta palabra, Jehová ya había dispuesto de quién iba a reinar después del rey David. Y no era Adonías. So, cuando él convidió a esta comida, donde él quiso exaltarse y tomar el reinado, convidió a los que no eran los ungidos de Jehová. Le iban a estorbar el pecado. So, viendo esto, el profeta Natán va y advierte a la madre de Salomón, a quien sí había sido apuntado para tal cosa. Cuando estaban aún todavía en las comidas, en la fiesta, perdóneme, gloria sea tu nombre, bendito Jehová, por el siglo de los siglos. Voy a regresar un poquito más al tema donde Adonías quiere, ¿verdad? Es rebelde y el Señor no pone a rebeldes en su obra, primeramente porque van a dirigir al pueblo de Dios. So, ¿qué va a hacer un rebelde? Va a causar división. Y esto es exactamente lo que Adonías empezaba a hacer en su desobediencia. Ya empezaba, todavía ni siquiera estaba en el ministerio, ni siquiera lo habían puesto, pero ya empezaba a dividir el pueblo de Dios. En esa forma que cuando él separa a los ungidos de Jehová y a los del ejército, ya estaba entrando la división ¿a dónde? Al pueblo de Dios. Porque sabemos que Israel es y siempre será el pueblo de Dios. So, él empezaba ya a causar esa división. Y es lo que hoy en día estamos viendo tristemente por los siervos que se ponen solos en un ministerio.
un ministerio que el Señor no los ha ungido ni los ha apuntado en ese lugar. Si usted recuerda, hace como 2-3 años, eso quiso suceder aquí. Teníamos a unas miembros, hermanos, que se les estaban dando privilegios, porque usted cree que Adonías no tenía privilegios, era el hijo del rey, obvio que tenía privilegios. Estas hermanas quisieron hacer algo semejante, empezaron a llamar a las otras hermanas, a hacer meetings juntas, y empezaron a querer sacar y dividir al pueblo, y usted puede testificarlo, ustedes lo vieron, algunos sí se llevaron, ¿verdad? Rebeldemente y en desobediencia, porque no se les había ungido ni apuntado para ese lugar. Ellas querían abrir una obra en donde iban a llevar el pastorado, y Dios no respalda tal desobediencia. Sucede de que cuando Adonías solamente le interesaba una cosa, y era ser exaltado, era tomar posesión del reinado. En él no había santidad, no había obediencia a Jehová. Hoy muchos así quieren pues guiar al pueblo y no pueden, porque ni siquiera tienen comunión con Dios cuando no hay tal cosa. Pero él quería solamente los beneficios, y tristemente así estamos hoy en día. Se levantan personas que no tienen el ministerio, que Dios no los ha escogido, que no han enviado la palabra, y quieren ejercer puestos grandes en la iglesia. Casi la mayoría quieren ser pastores. ¿Por qué? Porque hay un beneficio, pero para los carnudos, porque ellos nomás ven que la lana de la oveja. Y puede ver que muchos tienen sus casas enormes, hermosas, tienen sus carros, y las ovejitas bien trasquiladas. ¿Por qué? Porque tal vez el siervo, la sierva que no está puesta ahí por el Señor, les ha trasquilado, les ha quitado la lana a las ovejitas, tristemente. Y este hombre usted lo puede ver, porque cuando él hizo esa comida, él se estaba diciendo, decían, el rey Adonías, y él agustamente, conchudo, allí en ese lugar, recibiendo la gloria que no le pertenecía, porque aún vivía el rey. Vaya, misericordia para nosotros, Jehová de los ejércitos. Todavía él tuvo un atrevimiento. Cuando ya asignaron al rey Salomón en su lugar, este joven señor tuvo el atrevimiento, mostrando aún sus verdaderos intereses, que solamente quería lo que había en el reino, los beneficios. Él se atreve a mandar a la mamá de Salomón a preguntarle que se le podían dar a él, porque no le habían dado el puesto del reinado, que si le podían dar a la tsunamita, la virgen que calentaba al rey. Con esto él muestra, ¿verdad?, cuál era su verdadero interés, porque no era el pueblo, no eran las almas, porque ya las estaba desviando y ni siquiera estaba en el puesto del reinado. Hoy en día, cuando Dios en verdad llama a una persona, hay ciertas cosas que respaldan ese llamado. Si hay cosas que respaldan el llamado, donde usted se puede dar de cuenta que en verdad el Señor ha llamado a una persona. Si usted se fija, hay proceso. El Señor primeramente examina a la persona. ¿Qué examina? Examina el corazón y el proceder de la persona. Primeramente. Luego envía la palabra. ¿A través de qué? A través de un profeta, a través de una visión, a través de un audible, usted la puede escuchar, a través de sueños. Luego se le unge. Bendito sea el nombre de Jehová. Se le unge a la persona. La persona es ungida. Luego, después de que la persona es ungida, no entra al ministerio.
Usted y yo, si tenemos un ministerio, no vamos a entrar rápidamente a ese ministerio. Hay procesos que tenemos que pasar. Primero el Señor nos va a examinar, luego nos va a ungir. Y muchos piensan, el ungido que Dios ha ungido es ungido por aceite, pero no es así. No todo el tiempo. Sí, en la Biblia sí se usaba, ¿verdad? Pero ahora tenemos al Espíritu Santo y esa unción proviene por el Espíritu Santo. No necesariamente un pastor o un siervo, una sierva empinándole el aceite. No, la unción viene por el sello del Espíritu Santo. Ese es el olivo fresco que les he hablado anteriormente. Prepara, capacita y luego envía a la persona. En veces uno no entiende los procesos que están pasando. ¿Por qué yo paso por esta prueba? ¿Por qué esto me sucede a mí? ¿Por qué mis hijos son rebeldes? ¿Por qué ahora tengo que orar más? No entendemos en veces qué es lo que Dios está formando a nuestro ministerio. Pero leyendo y escudriñando la palabra, uno va creciendo espiritualmente. Y con la prédica de nuestros pastores, nosotros vamos creciendo, donde vamos alcanzando un nivel espiritual aún en nuestra vida, para ir comprendiendo las cosas y la orden del Señor para nuestras vidas. Si usted se fija a Moisés, ¿cómo fue que le habló a Moisés? Fue a través de una visión, fue visual y audible. Cuando el Señor le habla a él a través de la zarza que quemaba, era a través de una visión. Y le habló audible. A Samuel, cuando Dios empieza a usar a Samuel, ¿cómo fue que Dios le habló a Samuel y le entregó el ministerio a Samuel? Fue como audible a Samuel. ¿Acaso no fue 2-3 veces con Elí y le decía, Señor, me llamas? Y le dijo Elí, no, regrésate. 2 veces, me parece que a la tercera es cuando dijo Elí, es Jehová el que le habla. ¿Cómo le habló a Samuel? Le habló una voz audible. Al rey Saúl y David, como le habló el Señor, cómo le entregó el ministerio, le envió al profeta y se le ungió. Con esto le quiero decir, son formas en que el Señor habla y métodos que Él usa para cuando usted tiene un ministerio, un llamado. Es importante saber cuál es nuestro ministerio y llamado, porque si usted y yo nos ponemos en un lugar que Dios no nos ha capacitado, no vamos a prevalecer en el llamado. Muchos padecen por esta causa porque se ponen o los ponen en un lugar que no es suyo y perecen. Y algunos hasta se han apartado del Señor porque no han resistido, ¿verdad? No resisten, no están capacitados. Aún Dios habla también en otra forma. Él habla a través de sueños. Usted lo puede ver con José. Primero José de los sueños, donde Dios demostraba, ¿verdad?, que él iba a gobernar aún sobre sus 12 hermanos. Y Dios habló en forma de ¿qué? De sueño. También estaba José, el padre carnal del Señor Jesucristo. Ni siquiera fue carnal, pero el padre que le puso aquí en la tierra que apoyara a María, la madre de Jesús. ¿Cómo le hablaba? Le hablaba a través de qué forma, de un sueño. Dios va a usar estas formas para mostrarle a usted y a mí nuestro llamado en ministerio. Es muy peligroso que nos pongamos donde no nos ha puesto el Señor, y le voy a explicar por qué. Porque primeramente Dios lo va a capacitar. Yo no lo puedo poner, es como si yo dijera, hoy en este día yo voy a poner a la hermana Nicolasa
como evangelista, estamos suponiendo, porque yo no soy la pastora, aquí la pastora es nuestra pastora María Espinosa, gloria a Dios. So, supongamos que yo digo, ok, yo pongo a la hermana Nicolasa, ella va a ser evangelista, ella me va a salir y me va a dar tratados, se va a poner en las tiendas. Yo, por no conocer el ministerio de la hermana, o no, que Dios no me haya hablado, yo estoy poniendo la vida de la hermana en peligro. ¿Por qué? Porque la hermana Nicolasa no está capacitada, no se ocupa nomás los ojos espirituales para comprender que ella no está capacitada. Yo a la hermana, si yo la pondría a hacer algo en la iglesia, sería recibir a los hermanos y a despedir a los hermanos, le pondría una sillita, porque eso está capacitada. La hermana puede comunicarse muy bien y es muy amable. Ella sí tiene ese talento que el Señor le ha dado de desenvolverse bien en la comunicación. So, usted puede ver a través de muchos hombres de Dios cómo ellos fueron preparados y capacitados. Si usted se fija en el ministerio del rey David, y yo sé que es alguien que usan bastante, ¿verdad? Pero usted puede ver que al rey David se le envía la palabra a través del profeta Samuel. Se le envía la palabra de que él iba a reinar sobre de Israel después de Saúl. Pero usted puede ver que él no ejerció su llamado rápidamente. ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir que Dios envía, primero examina, envía la palabra, prepara y capacita. Por eso él no fue puesto luego. Pero ¿cómo obró Dios? ¿Cómo obró Dios para traerlo y prepararlo? Usted puede ver cuando el rey David recién entra al palacio. Quiero decir palacio porque no estoy muy preparada en el español. Pero él entra en el reinado, pero no para ser rey. Él entra con el arpa a servirle al rey Saúl. So, primero que hace Dios, los trajo para conocer lo que era del reinado. Pero todavía sirviéndole al rey, él apenas empieza a agarrar su lugar, como cualquier hermano o hermana recién entra a la iglesia, pero no va a tomar el ministerio, ¿verdad? Aunque sea llamado para pastor. Y tristemente esto fue lo que no entendieron estas mujeres, porque sí tenían llamado, porque Dios termina de perfeccionar lo que él empieza, pero no era de que se iba a quitar la pastora y le iba a entregar el ministerio, o que ya usted profetiza, usted ya predica media hora, 20 minutos, ya pueden tomar. No, porque Dios no trabaja de esa manera. So, entrando el rey David, empieza a tocar la arpa cuando el espíritu, mire cómo obra el Señor, ¿verdad? Atormentaba al rey Saúl. So, halló gracia al rey Saúl en el joven porque la forma que tocaba, pero más que nada porque había paz, porque ahí estaba la presencia del Señor, que descendía el Espíritu de Dios, y los demonios no soportan la presencia del Señor. So, halló gracia y ya no lo envió, ya no lo volvió a enviar a su hogar, sino que ¿qué hace? Dice, se va a quedar aquí, porque sintió esa paz, ¿verdad?, que solamente el Señor nos da. So, se queda en ese lugar, pero ahí no terminaba el proceso del rey David. El rey David, yo no quiero mencionar porque tengo otra prédica casi semejante, pero no quiero dar todavía, ¿verdad?, esa prédica. Pero vamos a decir que hubo envidia de parte del rey hacia David. No quiero decir por qué, porque como le comento, esta es otra prédica y no los quiero confundir. So, empieza a ver esa envidia y lo empieza el mismo rey a querer echar fuera a David. So, ahí empieza el verdadero preparación de David. ¿Por qué? Porque Dios había llamado al rey David
por algo especial, ¿verdad? Primeramente tenía su corazón semejante a Jehová. Era obediente. Usted puede ver que el rey David y el rey Saúl fueron muy diferentes en una forma muy, unos dicen tal vez simple, pero yo le digo, era una forma muy específica y era muy necesario. Es necesario para cualquier siervo o sierva de Dios. El rey David tenía una comunión con el Señor. Si usted se fija, antes de que el rey David hiciera algo, o entrar a una batalla, o apoyar a alguien, ¿qué hacía él? Le pedía al Señor, le pedía a Dios guianza y aprobación. Pero en cambio, el rey Saúl era impulsivo. Era impulsivo y esto lo podíamos ver porque se le daba una orden y no la obedecía porque por ser impulsivo, él se impulsaba a hacer, aunque se le había ordenado, porque le dijeron en 7 días harás el sacrificio, pero tenía que venir el profeta Samuel. Y era impulsivo, antes ni siquiera había llegado el profeta Samuel cuando ya había hecho el sacrificio. En esto eran diferentes, pero empieza Dios a procesar a David, empieza a prepararlo y a capacitarlo. Al tener que huir el rey David de Saúl, él tuvo que andar en lugares fuertes en el desierto, encuevado, hermano, pero más que nada aprendió. Sabemos que él no sabía nada, no estaba capacitado para las batallas y el combate. Si usted estudia más su Biblia, los que estaban capacitados eran ¿quiénes? Sus hermanos, porque recuerde que el Señor, el padre del rey David, había enviado a David a que les llevara panes a sus hermanos que estaban en el combate, pero más que nada el papá quería saber cómo estaban sus hermanos. Y en eso es cuando el rey David escucha, ¿verdad?, al Goliat. Cuando Goliat empieza a insultar al Dios Jehová, al Dios de Israel, al Dios de David. Y esto pues fue como empezó el propósito del Señor en su vida. Él se levanta y aún Saúl le dice, pero si tú no tienes experiencia, ¿cómo puedes combatir? Le dicen los jefes de los capitanes del ejército, que cómo iba él a combatir contra un gigante. No era ni cualquier persona, hermano, era un gigante. ¿Y él estaba entrenado para pelear? Entrenado desde su niñez para pelear. Y dice que David no tenía experiencia. Pero ¿cómo iba a reinar David sin esta experiencia? Obviamente tenía que ser ¿qué? Preparado y capacitado. En esto entra el rey, bueno, en ese tiempo David, el joven David, empieza en los desiertos, empieza en las cuevas, pero más que nada usted puede ver que se van formando, empieza él a formar ¿qué? Un ejército. El joven que no tenía experiencia. ¿Por qué? Porque el Señor lo empujó, así como lo empuja a usted y a mí. Cuando hay ministerio y se le ha ungido y se le ha enviado la palabra, el Señor lo empieza a empujar. Váyase a los desiertos, que te persigue el rey Saúl. Y el David decía, pero Jonatán, ¿qué he hecho yo a tu padre? ¿He pecado yo contra tu padre? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es mi pecado? Pero no era que había pecado, porque era que el Señor lo estaba empujando a su ¿qué? Llamado, como nos empuja a usted y a mí, porque en vez no queremos tomar el ministerio. Habemos muchos que decimos, no, esto no es lo mío. Y empezamos a pasar el proceso, empezamos a ser formados en el ministerio, porque para cada ministerio tiene que haber una capacidad. Y en eso se va formando la capacidad del rey David. Él empieza a entrar en batallas no batallaba él huía del rey Saúl, pero fácilmente varias veces tuvo la vida las oportunidades para tomarle la vida, pero no lo hizo,
Pero sin embargo, Dios lo empezaba a preparar, ¿dónde? Por fuera de Israel, en las otras ciudades, porque Dios es un Dios de orden. No podemos combatir con nuestra misma gente. Usted tristemente ve muchas iglesias hoy en día que predican a Jesucristo, que predican la palabra bendita de Jehová, pero entre ellos no se pueden ni sentar a la par, tristemente, ¿verdad? Y Dios, como es Dios de orden, empieza a usarlo en la batalla por las áreas de fuera de Israel, con las otras ciudades. Y él siempre tuvo la victoria porque siempre se movía conforme a la voluntad de Dios. No simplemente se aventaba a lo loco, él primero le pedía la guía hacia el Señor. Siendo él ordenado, ¿verdad?, en no atacar a su mismo reino, que era Israel, atacaba a otras ciudades. Y como les explico, tristemente hoy en día, o las otras iglesias no hacen, se tienen que apoyar entre ellas y no lo hacen, se atacan entre ellos mismos. Ya ni siquiera se ocupa el enemigo, si ya está el otro que se llama, el otro salcuchado, como dice nuestra pastora, atacando al hermano, ¿verdad? Y esto lo hemos visto a través de la Biblia entera, que la mayoría de los ataques vienen por la hermandad misma de uno. Así Dios lo empieza a capacitar. ¿Qué le quiero dar a entender a usted en este día para ir cerrando un poco la prédica? Es que usted y yo tenemos que tomar mucho cuidado de cuando queremos tomar un ministerio que no es nuestro, o que alguien le diga, usted siempre tiene que saber que Dios es ordenado, Él tiene sus formas de hablarle a usted, de mostrarle a usted cuál será su llamado, pero más que nada que el Señor lo va a capacitar. No lo va a poner, como le dije yo no voy a poner a la hermana Nicolás de evangelista porque yo la amo, y así es el Señor, a usted le ama. Para que usted pueda ver días buenos, tiene que entender que no se puede levantar y como decir, si a la hermana, yo he visto que el Señor le ha dado un talento muy hermoso a nuestra hermana Norma, y es de llevar la alabanza. Yo estoy esperando en el tiempo de Dios, ¿verdad?, que la ponga para llevar los coros. Pero todo es a su tiempo, tiene que ser procesada. No se puede poner, como le digo, a una persona rápidamente, porque va a flaquear. Cuando alguien es puesto, lo puede ver a través de la Biblia, empiezan los ataques. Vienen los ataques y no podemos hacer las cosas sin que sea fuera del tiempo de Dios. Todo tiene su orden en la casa del Señor. Todo es el tiempo de Dios. Él es el que conoce y escudriña los corazones. Por esa razón, porque muchos no saben su llamado, porque no saben cuál es el ministerio, o se confían en otra persona que dicen, que como dicen, un ciego guiando a otro ciego, le escuchan, pero Dios tiene sus formas de hablarnos. Tristemente, no todos pueden resistir la opresión cuando se ponen un llamado. Por eso muchos han padecido, por eso muchos se han apartado de Dios, porque no hay respaldo, no hay cobertura de Dios, así como los hombres que habían oído del Señor Jesucristo quisieron echar fuera demonios, pero nomás lo habían oído, no lo habían conocido, no pudieron. ¿Y cómo salieron, hermano? Salieron sin respaldo. ¿De qué? De Dios, porque ni siquiera conocían a Dios. Sabemos que Dios es un Dios de orden. Hay que mantenernos en el orden del Señor. Cuando un rebelde quiere llevar la obra del Señor, Dios no lo va a respaldar. No sale nada bien. No sale nada bien. Como el líder es desobediente, las ovejas también. Pero hay divisiones y al Señor no le agrada. Les quiero dar la gracia por su tiempo. Le quiero entregar el tiempo a la pastora. Pero siempre tengan en mente que antes de tomar un ministerio, siempre
tenga la confirmación del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo va a preparar y lo va a capacitar para que no muéramos, ¿verdad? Pedezcan. No perezcamos. Pedezcan. O sea, que tengamos el respaldo de Dios. Mi español, voy a practicar más. Amén. ¿A cuántos aquí el Señor les ha entregado ministerio que ya saben cuál es? ¿Habrá alguno? ¿Cuál es su ministerio, hermana? Pues yo digo, hermanita, que el ministerio de cantarle, yo siento, no sé. Sí. Dios le ha hablado, le ha entregado la palabra. Sí, me ha hablado, antes de que yo viniera aquí, me hablaba a través de hermanos, o sea, hija, cántame. Me decía pues que le cantara. Sí. Y ahora, con eso que me está pasando, está afirmado que sí quiere que le cante. Le digo una cosa. Ven, Su ministerio ven. va a sufrir mucho ataque y va a padecer muchas lágrimas. Porque ese ministerio es el ministerio que le arrebatamos al enemigo. Y no crea que él va a estar contento. Si usted está dispuesta a pagar ese precio, Dios la va a usar grandemente. Sí. Pero aquí le doy el tiempo a la pastora. Es como decía la hermana, el que Dios le dio, que usted se fija, siempre confirma la palabra del Señor. Se fijó como les dije, si el hermano Héctor lava carros, no va a venir a ser maestro. Pero tengo operado y ser maestro, y mi esposo era ingeniero, y ahora va a hacer tacos. ¿Usted cree, amor, que usted operaría haciendo tacos? Ven. No, porque su llamado, lo que Dios le dio, o lo que él hacía, humanamente hablando, era ingeniero. Sin embargo, si le dan una máquina como la que 40 años que él operó, va a ocupar que la ayuden ahora. ¿O la van a dar training? No, porque 40 años pero no piense que la noche a la mañana, usted se diga que la noche a la mañana, porque si me dijeran a mí, levanta una máquina esas que él sabe, y yo no sé dónde prenderla. No, porque usted no está capacitada para eso. ¿Se fijan, hermano? Yo no voy a operar, porque si no es mi trabajo. ¿Yo para qué voy a hacerme la loca o hacerme? Sí, yo. Ni que por necesidad le van a hacer